Bienvenidos a este nuevo ciclo de cápsulas culturales de UNAM Chicago. Les compartiremos cada semana algo del extenso material audiovisual que tiene disponible la Universidad Nacional Autónoma de México en sus diferentes plataformas. Les recordamos que pueden descargar el material y escucharlo donde quiera que se encuentren. Descarga Cultura. .unam. De Carta al Mundo, 25 poemas de Emily Dickinson. Belle Dame sans nom, Hernán Bravo Varela. Escasos autores han provocado tantos atropellos en nombre de la razón poética como Emily Dickinson. La falla, claro está, no es de origen, sino de los estudiosos que la despachan con calificativos como oscura y misteriosa. Aparentes halagos que no se distinguen de las críticas que recibió en vida, incluyendo las de su mentor, T.W. Higginson. Aunque la poeta ignoraba el destino de su obra, siempre tuvo claro el rumbo que debía seguir y depositó su confianza en los peculiarísimos instrumentos escogidos para llevarla a cabo, a saber, una ortografía que distingue entre sustantivos tótems, aquellos que componen el universo íntimo de Dickinson, y tabúes, referencias comunes y corrientes del mundo exterior, otorgando mayúsculas solo a los primeros. Una puntuación que sustituye la mayoría de los puntos y comas por guiones largos, esos que en los himnos a la noche de Novalis, por ejemplo, ya constituían las pausas semánticas, marcas de sentido y hasta grafías de orden musical con que la poeta indicará los límites de su discurso, aquello que la palabra a solas no puede referir por sí misma. Una prosodia que, en su afán sintético y antiprosaico, elimina distintos vocablos, frases hechas y conectores, no en busca de una estéril pureza poética, sino de una expresión libre de muletillas o burocracias conceptuales. Búsqueda similar a la que ni más ni menos le costó la cordura al poeta venezolano José Antonio Ramos Sucre, cuyos últimos volúmenes eliminan el pronombre relativo que en una clase suicida de estilismo. Last but not least, la elección de un tono ingenuo y cancioneril para emprender sus averiguaciones, entre domésticas y subatómicas, sobre la conciencia, la naturaleza, el ser, la muerte, la inmortalidad o el deseo. Su rechazo a un metro como el pentámetro yámbico es, en ese sentido, una oposición al verso oratorio, que lo mismo funciona para el diálogo teatral y el ensayo filosófico que para el canto lírico y el monólogo dramático en poetas como Shakespeare, Pope, Milton, Wordsworth, Keats y Browning. Dickinson pretendía mucho menos. Percibió que el mundo hechizado y autista de sus sensaciones solo podía representarse con un tono menor y una especie de interiorismo formal. Como parece resumir el poeta, ensayista y traductor Ricardo Herrera, Dickinson tenía un gusto innato en comprimir los grandes temas en espacios de dimensiones reducidas. Aún en sus poemas más extensos, el deleite por el detalle es bien perceptible, detalle que puede llegar a imantar con su energía la totalidad del texto. La ley que ha concebido esos mundos cerrados e intensos puede formularse así: obtener fuerza expresiva a partir de la máxima compresión verbal. La planeación verbal de espacios de dimensiones reducidas obligó a Dickinson a eludir los moldes y tratamientos prestigiados de la poesía occidental. A diferencia de su paisano Walt Whitman,
a quien nunca leyó porque le dijeron que era vergonzoso, Dickinson no se cantó a sí misma para insertarse en la joven y vigorosa sociedad norteamericana, sino para apartarse de ella. Sus canciones, como las de San Juan de la Cruz, son canciones del alma en la íntima comunicación, no la epopeya surgida de la voz cantante y fundacional de todo un pueblo. Ni la amenaza de permanecer inédita hizo que Dickinson modificara tan inquietantes elecciones. Es probable incluso que sus 1775 poemas fueran escritos contra dicha amenaza. Como sostiene la filóloga Amalia Rodríguez Monroy, gracias a esa renuncia temprana, la de darse a conocer, nuestra poeta, libre de toda atadura al imperativo social, crea una obra tan excepcional y renovadora como secreta. Pero tal obra, insisto, es víctima de un formidable absurdo. En su clandestinidad ha sido profusamente citada, interpretada, traducida y hasta imitada alrededor del mundo. Dickinson misma, que apenas puso un pie fuera de su casa en Amherst, Massachusetts, y que en los últimos años ni siquiera abandonó su habitación, ha sido elevada a personaje central en diversos ensayos, novelas, películas, programas televisivos, obras teatrales y libros de poemas. Baste mencionar Mi Emily Dickinson, ensayo de la también estadounidense Susan Howe, La Bella de Amherst, monólogo de William Luce, protagonizado por Julie Harris durante su primer y exitoso montaje en Broadway, La Hermana, novela de la argentina Paola Kaufman sobre la familia Dickinson y cuya narradora es Lavinia, hermana de la poeta, A Quiet Passion, película del galés Terence Davis, y, en México, las traducciones realizadas por Gilberto Owen, Rosario Castellanos o David Huerta, así como 3 conjuntos de poemas: Amherst Suite, de Alberto Blanco, Una forma escondida tras la puerta, de Francisco Hernández, y Cámara nupcial, de Jorge Esquinca. ¿A qué se debe el equívoco protagonismo de una poeta que llegó a afirmar: «Qué aburrido ser alguien»? Quizá al recelo disfrazado de admiración que provocan los cultivadores del anonimato en una época de nombres y apellidos artísticos, de celosa propiedad intelectual, de marquesinas y encabezados a 8 columnas, de trending topics y hashtags. La literatura moderna y contemporánea ha sido particularmente pródiga en dichos cultivadores. Sin embargo, Dickinson entraña una especial complejidad. No dejó de escribir como Arthur Rimbaud o Juan Rulfo, ni cosechó la fama inmediata e indeseable para él de J.D. Salinger. Lo que Dickinson prefirió no hacer, parafraseando a Bartleby, el escribiente de Melville, patrono de la extinción del yo y la renuncia creativa, fue publicar. De ahí que en su obra no se perciban fracturas, sino una impecable coherencia interior. Del primer al último poema, Dickinson jamás pensó en títulos, secciones o conjuntos, sino en las células numeradas de un organismo vivo. A su muerte, dejó 40 volúmenes manuscritos como un diario sin fechas redactado en verso. Según Owen, luego de leer a la poeta, aprendemos cuán superficial y vana es nuestra búsqueda, si los datos reales de su biografía estaban vivos y ardorosos en sus poemas y en su epistolario. Lo demás son hipótesis, franquicias del silencio. Pero Dickinson, en el fondo de su buscado anonimato, deseaba dialogar discretamente, si se quiere, con el mundo. Sus poemas no fueron concebidos para leerse en público, sino para ser entregados en propia mano a su lector imposible y póstumo. Juzguemos su caso no con benevolencia, tal y como ella solicitaba hacerlo, sino con el lúcido pudor y la atención apasionada que merece. Si Dickinson no recibió carta a vuelta de correo, fue porque su dirección era la misma que la de su colectivo e incógnito
destinatario. Poemas de Emily Dickinson. $260. Soy nadie. ¿Tú quién eres? ¿Eres nadie también? Ya somos dos, entonces. No lo digas. Podrían delatarnos. Lo sabes. Qué aburrido ser alguien. Vulgar como una rana, decir tu nombre todo el mes de junio a una admirada ciénaga. $280. Yo sentí un funeral en mi cerebro, y los dolientes que iban y venían pisaban tanto, tanto, hasta que pareció irrumpir el sentido. Y cuando estaban todos ya sentados como un tambor, la misa sonaba tanto, tanto, hasta que yo pensé que mi mente se iba entumeciendo. Y entonces los oí levantar un cajón, y su crujido atravesaba mi alma con esas mismas botas de plomo nuevamente. Luego, el espacio comenzó a doblar, como si fuera el cielo una campana, y el ser solo un oído, y yo, con el silencio, alguna raza insólita, náufraga, solitaria, aquí. Y luego a la razón se le rompió una tabla y yo me desplomé, y choqué contra un mundo en cada zambullida y terminé de conocer. Entonces. $303. El alma selecciona su propia sociedad. Luego cierra la puerta a toda su divina mayoría, ya sin estar presente. Inconmovible, advierte que los carros se detienen ante su puerta baja. Inconmovible. Así un emperador se arrodilla en su estera. La he visto, de entre un pueblo numeroso, escoger solo a uno. Después, cerrar las válvulas de su misma atención, como una piedra. $441. Esta es mi carta al mundo, que nunca me escribió. Las sencillas noticias que la naturaleza trajo con majestad benevolente. Entregó su mensaje en manos que no veo. Por amor hacia ella, dulces paisanos míos, juzguen mi caso con benevolencia. $449. Morí por la belleza. Pero no bien me habían colocado en la tumba, a uno que murió por la verdad lo pusieron en un cuarto contiguo. Me preguntó en voz baja el por qué había muerto. Entonces respondí, por la belleza.
Y yo, por la verdad, ambas son una, somos hermanos, dijo. Y así, como allegados que de noche se encuentran, hablamos a través de las paredes, hasta que el musgo nos llegó a los labios y nos cubrió los nombres. ...640... Imposible poder vivir contigo. Eso sería la vida. Y la vida está allá, detrás de la alacena. El sacristán tiene la llave con que mantiene a resguardo nuestra vida. La porcelana suya, como taza, de la que la casera se ha deshecho por pintoresca o rota. Una Sèvres más nueva es motivo de agrado. Las viejas se cuartean. Imposible poder morir contigo, pues uno ha de esperar a cerrarle los párpados al otro. Tú no podrías hacerlo. Y yo podría permanecer ahí mientras observo cómo te congelas sin mi derecho a helarme, un privilegio que nos da la muerte. Ni tampoco podría resucitar contigo, pues tu rostro borraría el de Jesús. Aquella nueva gracia ha de resplandecer sencilla y extranjera en mi ojo nostálgico, salvo que tú brillaras más cercano que Él. ¿Cómo nos juzgarían? Si tú serviste al cielo, bien lo sabes, o lo buscaste, al menos. Yo no pude, porque tú saturabas la mirada y no tenía más ojos para excelencias sórdidas como el paraíso. Y si te condenaras, yo también, aunque mi nombre sonara en todo lo alto de la fama celeste. Y si tú te salvaras, y a mí me condenasen a estar ahí donde tú no estuvieras, mi ser sería para mí el infierno. Así que hemos de vernos separados. Tú allá, yo aquí, con la puerta ligeramente abierta, que los océanos son, y la plegaria, y ese blanco sustento, la desesperación. ...829... Vuelve amplia esta cama. Hazla con un temor reverencial. Espera en ella hasta que llegue el día del juicio excelso y justo. Que su colchón sea liso y mullida su almohada. Que el ruido amarillento de la aurora no turbe este aposento. ...1129... Di toda la verdad, pero sesgada. El éxito radica en dar rodeos, demasiado brillante a nuestro débil goce. La soberbia sorpresa que la verdad contiene, como el rayo a los niños,
se aminora con una cuidadosa explicación. La verdad debería deslumbrar poco a poco, o cegaría a los hombres. (1260) Puesto que ahora te marchas para nunca volver, y yo, aunque absoluta, pueda ignorar tu huella, y puesto que es lo último esa muerte, aunque sea lo primero, que este momento quede suspendido por encima de la mortalidad. Señal de que ha vivido cada uno para encontrar al otro. Hallazgo que ni Dios mismo podría aniquilar ahora. Eternidad, hipótesis. Momento en que percibo que tú mismo, que eras existencia, olvidaste vivir. La vida que es será para ese entonces algo que nunca supe. Así como ficción, el paraíso hasta el reino de ti. Y para mí, la vida que ha de ser una muy deslucida residencia. A menos que en el rostro de mi Redentor yo reconozca el tuyo. De la inmortalidad, ¿quién dudaría? Que Él pueda intercambiármela, reducida por tu empañado rostro, a nada, excepto Él. Asimismo, del cielo y el infierno, renuncio a mi derecho a censurar a los que cambiarían este rostro por el amigo menos apreciable. Y si Dios es amor, como Él afirma que nosotros pensamos, porque es un Dios celoso, nos dice, claro está. Y si todo es posible, gracias a Él, como también admite, habrá de devolvernos finalmente los dioses que nos fueron confiscados. (1659) El renombre es un raro refrigerio, en plato movedizo, cuya mesa una sola vez se dispone para el invitado, pero no una segunda. Los cuervos cuentan cada migaja y con irónico graznido siguen de largo y aletean rumbo al maíz del granjero. Los hombres lo consumen y fallecen. (1732) Mi vida terminó 2 veces antes de su término. Falta por ver si la inmortalidad devela un tercer incidente para mí. Así de enorme, así de inconcebible, como los ocurridos ya 2 veces. La partida es lo único que sabemos del cielo y que necesitamos del infierno. 1775. La tierra tiene muy diversas notas. Ahí donde no existe melodía, se encuentra la península ignorada. La belleza es un hecho natural. Sin embargo, testigo de su suelo, testigo de su mar, el grillo es su elegía más alta para mí.
Descarga Cultura. Punto UNAM.